¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Salud Positiva. Hoy es lunes, el lunes más saludable en la televisión de El Salvador. Soy Francisco Torres y este es su programa Salud Positiva. Hoy, en nuestro segundo programa de la segunda temporada, temas importantes. Vamos a hablar acerca del cáncer de colon. Los expertos nos dirán los alimentos que tenemos que evitar. Y por supuesto, también tenemos una historia fascinante, una historia que nos hará vibrar. Quédese con nosotros, estamos listos para saber lo que mejor sabemos hacer, llevarle hasta ustedes una nueva forma en comunicar salud. Pasemos entonces a la consulta médica de hoy. El cáncer de colon es una enfermedad que se desarrolla debido a que la mucosa del colon contenida en un polípulo existente evoluciona por diferentes causas hasta convertirse en un tumor maligno. Normalmente, las células malignas se localizan en la porción intermedia y más larga del intestino grueso. Este tipo de cáncer es uno de los más comunes a nivel mundial, pero la buena noticia es que también es de los más fáciles de diagnosticar. Además, las tasas de curación son elevadas si se detecta precozmente y tarda mucho en desarrollarse. Hoy, para hablar del tema, nos acompaña la reconocida coloproctóloga doctora Gladys Sainz. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica, hablar del cáncer de colon es muy importante en estos días. Doy la más cordial bienvenida a nuestra doctora, muy querida aquí en todo el staff, doctora Sainz. Gracias, Francisco. Qué placer estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y poder informar a toda nuestra audiencia acerca de una enfermedad tan importante, cáncer de colon. Sí, el cáncer de colon es muy frecuente y es necesario que... Ahora, muy importante quizás definir y ayudar a comprender qué es el cáncer de colon. El cáncer de colon prácticamente es el crecimiento de células malignas dentro del revestimiento del colon. O sea, toda la parte interna del colon o intestino grueso está siendo invadida por células malignas que van creciendo desde la luz del intestino hacia afuera. Entonces es bien importante. Vamos a hablar más adelante de los estadios y es bien importante saber que esto va desde la luz del intestino hacia afuera, que pueden afectar órganos que están a la par. Ahora, doctora, es muy importante también definir cuál es la función principal del colon. Pues la función principal del colon, me gustaría mencionar primero que el sistema digestivo como tal está formado tanto por esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso o colon, recto y ano. Entonces, el colon, recto y ano es la última porción del sistema digestivo y prácticamente se encarga como función de desecho. Antes de que los alimentos lleguen o ya procesados, ya lleguen al colon, todos los nutrientes ya han sido absorbidos dentro del intestino delgado y el colon prácticamente tiene la función de absorber nada más agua y electrolitos. Y la función de desecho, que es, como dice la palabra, desechar la materia fecal y eso principalmente. Doctora, me llama la atención cuando dice que son células malignas que van formando y que inician de la luz del intestino, de las paredes, y esas pueden invadir otros órganos. Así es. Vamos a hablar de las etapas del colon, del cáncer de colon, y van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, depende de esto, el tratamiento, y por eso es tan necesario que consulten a tiempo para poderse hacer un diagnóstico temprano. ¿Y hay síntomas, hay signos importantes que nosotros podemos decir, aquí está pasando algo, no es esto normal, y acudir a los médicos? Claro que sí, hay múltiples sintomatologías y signos. Desde usted puede sentir un cansancio extremo, hasta poder llegar a ver, lo más frecuente, sangrado en las heces. Entre otros cambios que pueden notar, cambios en el patrón evacuatorio. ¿Qué quiere decir esto? Estreñimiento, aquella dificultad para poder evacuar, o diarreas, que es la evacuación líquida frecuente. Entonces, aparte de esto, podemos notar pensar, sospechar en un cáncer de colon en aquellos pacientes
que están perdiendo peso de una forma inexplicable o que están teniendo una anemia que no se sabe de dónde están perdiendo sangre. Entonces, todos estos síntomas y signos nos alertan a nosotros para poder iniciar un estudio. Entonces, los cardinales síntomas importantes serían un estreñimiento, un sangrado. Sí, diarrea. Y diarrea frecuentes. Y estas diarreas y estos estreñimientos, doctora, no son después de comida, sino que pasan mucho tiempo en nosotros. Sí, es un patrón de que de pronto la persona ya no puede evacuar y puede ir al baño, puede estar yendo al baño 1 o cada 2 días, pero no es que se bloquee totalmente. Si el cáncer ya está avanzado, puede bloquearse y estreñirse completamente sin poder evacuar. ¿Y la consistencia de las heces? Sí, las consistencias de las heces, mencionaba, si las heces son muy, muy delgadas, también es de pensar en un tumor. ¿Sangrados también, doctor? Sangrados abundantes en las heces y en aquellos que no los podemos ver a simple vista, como la anemia, y por otro lado, la pérdida de peso y de forma inexplicable. Y ahora dígame, yo puedo tener un estreñimiento, puedo tener un proceso diarreico probablemente de unos 3, 4, 5 días. ¿Cuándo ya no es normal? ¿Cuándo usted cree que ya es prolongado y algo está pasando? Así es. Es bien importante que ante una diarrea no se automedique. Tiene que asistir al médico y descartar principalmente una causa infecciosa si tenemos una diarrea de corto tiempo, como usted dice. Tengo 3 días de diarrea y hay que consultar para descartar otra causa. Si esto se ha vuelto crónico, es decir, de muchísimo tiempo de evolución, pues ya es de poner manos en el asunto para poder estudiar. Qué interesante. Ahora, doctora, ¿hay factores que me predisponen a mí para que yo pueda desarrollar un cáncer de colon? Sí. Primero, factores de riesgo, ¿qué son? Correcto. Los factores de riesgo son las probabilidades de padecer una enfermedad. Y tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables y factores de riesgo que no se pueden modificar. Dentro de los modificables están aquellos factores de riesgo como el índice de masa corporal alto o aquellas personas que son obesas, los pacientes sedentarios que no realizan ningún tipo de ejercicio, la ingesta alta en carnes procesadas y la poca ingesta de fibra, y aquellos pacientes que tienen hábitos de fumar o ingerir bebidas alcohólicas. Estos son entonces aquellas predisposiciones que tenemos y que son modificables porque depende de nosotros si las podemos realizar o no. Claro que sí. Ahora, me hablaba de otros tipos de efectos que no son modificables. Exactamente. ¿Cuáles son esos, doctora? Estos factores que no son modificables principalmente vienen a la cabeza, genética. El 20% de los casos de cáncer de colon son producidos por, ya sea que la mamá, papá, tíos, hermanos, abuelos hayan padecido de cáncer de colon o recto, pólipos o enfermedades como poliposis adenomatosa familiar. Ese es el primero. El segundo, antecedentes personales de pólipos. O sea, si a usted ya previamente le han hecho colonoscopía y ya le han identificado un pólipo y se lo han retirado. ¿Y qué es un pólipo, doctora? El pólipo es bien importante aclarar, que es una lesión precancerosa. El pólipo es un tumor que se encuentra dentro del colon y que puede llegar a crecer. Con los estudios diagnósticos que hablaremos, puede llegarse a quitar y evitar que este pólipo se haga grande, siga creciendo y se convierta en cáncer. Qué interesante, doctora. La verdad es que es una enfermedad que hay que, pues obviamente, acudir a tiempo y de esa atención que nosotros le pongamos, pues obviamente evitamos un montón de consecuencias. ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué le parece si cuando regresemos del corte comenzamos a hablar de los tratamientos, hablamos de los diagnósticos y de tantas cosas que hay que estar pendientes de esta enfermedad? ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial. Por favor, permítanos un momento, ya regresamos con usted.
¿Cuántos de nosotros hemos experimentado una diarrea o inflamación o dolor abdominal después de algún disgusto, un susto muy grande o cualquier otro impacto emocional? Si el intestino está sano, vital y se encuentra limpio, prácticamente está garantizando que las materias de desechos, heces, estarán debidamente lubricadas y que el ritmo de evacuación será ideal. Además, un buen estado intestinal colabora en la comunicación entre neuronas, haciendo que las conexiones neurales se realicen con más velocidad y sean más eficaces, pues allí es donde se ubica uno de los principales centros energéticos del organismo humano. Puede que no hayas ingerido algún mal alimento, pero sí puede ser que el estrés, la depresión u otros factores estén provocando ese malestar o dolor e inflamación del colon. Para favorecer la salud de nuestro colon, además de llevar una dieta saludable, es muy importante que nuestra mente esté ordenada y libre de pensamientos negativos, así como de emociones perjudiciales. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su sección, la consulta médica de hoy, hablando acerca del cáncer de colon, tan importante en estos días saber diagnosticarlo a tiempo. Claro que sí. ¿Esa es la base, doctor? Esa es la base. Y es mal llamado que esta es la bondad del cáncer de colon. Sí, que puede ser diagnosticado en las fases tempranas. Okay. Aunque se dice que es el cuarto cáncer más frecuentemente diagnosticado, es la segunda causa de muerte. Okay. Y curiosamente, las cifras de los casos han venido en disminución. ¿Por qué? Porque las personas ya están un poco más atentas y más familiarizadas con este tema. Entonces, eso es lo que ahorita queremos llegar. A usted que está ahí, que reconozca y que se relacione con algunos factores de riesgo que estamos mencionando o síntomas para que acuda temprano. El diagnóstico temprano es lo importante. Y esa es la razón de ser de nuestros programas, definitivamente informar y acercar a ustedes como médicos a la población, por supuesto. Claro que sí. ¿Hay enfermedades que me pueden desencadenar cáncer de colon, como la diabetes, por ejemplo? La diabetes no tiene nada que ver con el cáncer de colon. Generalmente, la diabetes tiene una causa genética, pero en otras circunstancias la diabetes se puede producir por mala alimentación. Entonces, la diabetes no es una causa directa, sino que una mala alimentación, como le mencionamos anteriormente, nos puede llevar o ser un factor de riesgo para la enfermedad. Interesante, doctora. Ahora, ¿cuáles son los métodos que ustedes tienen para diagnosticar que yo tengo un cáncer de colon? Principalmente la historia clínica del paciente, el tacto rectal, como examen físico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo averiguar como médico en la historia clínica? Todos los síntomas que mencionamos anteriormente y escudriñarlos. Tenemos que saber los antecedentes, tanto familiares como personales de las personas, del paciente, y a esto nos está dando una alerta. Si el tumor se encuentra en la parte final, ya sea en recto o en ano, basta con un tacto rectal para poder hacer el diagnóstico. Esto puede ir, si encontramos una tumoración, tenemos que hacer estudios diagnósticos como colonoscopía, que es el estudio gold estándar. Es el estudio ideal para poder hacer un diagnóstico tanto de pólipos como de un cáncer. Si se realiza una colonoscopía, se encuentra un pólipo o un tumor pequeño, fácilmente se puede quitar y así se previene que este vaya creciendo. Entre otros estudios tenemos el enema varitado de colon y también la rectosigmoidoscopía flexible o la rectosigmoidoscopía rígida, así como la sangre oculta en heces. Pero el examen ideal para poder hacer el diagnóstico es la colonoscopía. Resulta una pregunta entonces también, si yo no tengo los síntomas, ¿no tengo la necesidad de que me hagan estos exámenes o debo de hacerlos? Es ideal que todos los pacientes arriba de 50 años se realicen una colonoscopía y que todos aquellos pacientes que también tienen antecedentes familiares y personales de lo que ya mencionamos, claro, también es necesario que acuda al médico
y que se le realice. Qué interesante. No es necesario que esto presente síntomas. El cáncer de colon en fases tempranas es silencioso. Okay. Entonces, si usted se relaciona con algún factor de riesgo, con algún síntoma, consulte a tiempo. Eso es lo importante. Y revisando de nuevo los síntomas, doctora, diarreas abundantes. Estreñimiento, Okay. pérdida de peso de una forma inexplicable, Okay. anemia, el sangrado y ya. El cambio en el patrón evacuatorio, que es la delgadez en las heces. Muchísimo más si yo, por supuesto, consumo alcohol en exceso, si consumo tabaco, si tengo hábitos alimenticios malos, si Sí. no hago ejercicio y ya. dieta. Y el sedentarismo, ¿verdad? Interesante. Ahora, ¿hay tratamientos para el cáncer de colon? Sí. ¿Solo la cirugía, doctora? No, definitivamente el tratamiento se hace de acuerdo al estadio en que se encuentra el cáncer. Ok. El estadio va desde lo más pequeño, que es el estadio 1, que es un tumorcito localizado dentro del revestimiento del colon, Ok. hasta estadio 4, cuando ya el tumor o cáncer se ha diseminado a otras partes del organismo. Pero doctora, para que yo pase de la etapa 1 a la etapa 4 ha sido un descuido totalmente de mi parte, han sido abundantes síntomas y mucho tiempo también. Como le decía, en las primeras fases no pueden presentar Ok, síntomas, puede ok. ser totalmente silencioso. Ya en la tercera y cuarta ya se manifiesta más síntomas, ¿verdad? Que mencionamos. Entonces, Los tratamientos entonces depende del grado de la lesión que tenemos. exactamente, del Ok. tamaño de la lesión. Pueden ser cirugía, puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia o terapias dirigidas. Doctora, ¿hay posibilidades de sobrevida en los pacientes que obviamente han detectado a tiempo el cáncer? Esta probabilidad de salir adelante después Ok. de un cáncer va a variar de acuerdo a lo que mencionábamos también, de acuerdo al estadio en el que se haya hecho el diagnóstico. Si el diagnóstico se hizo en las etapas tempranas, usted puede ser sometido tanto a la quimioterapia, radioterapia o cirugía, de acuerdo a todas las evaluaciones previas que se le ha hecho su médico, y si es en temprano, tiene una muy buena evolución. Por supuesto. Si es la tercera y cuarta fase, ya es un poquito más difícil de tratar, ya como decíamos están extendidos hacia los otros órganos y es muchísimo más difícil para el paciente sobrellevar estas circunstancias. ¿Y qué debemos hacer nosotros como pacientes o como personas para evitar un problema de cáncer de colon, doctora? Mencionábamos, necesitamos consultar a tiempo. Un diagnóstico temprano nos puede salvar la vida. Y no le tengamos miedo a la consulta. Al examen. Sí, al examen. A la consulta no, doctora, le tenemos miedo al examen. Sí, ¿verdad? pero sabe que es bien difícil para muchas personas Ok. llegar a consultar con un coloproctólogo por el mismo pudor y el miedo Ok. de consultar. Ok. Entonces, primero, no tengan miedo. Los coloproctólogos somos los especialistas en colon recto y ano y estamos capaces para manejar este tipo de enfermedades. Y es lo más importante, evitar con un buen examen, Así con un buen es. diagnóstico. Definitivamente. Doctora, llegamos al último minuto del programa, por supuesto, y lo más importante para nosotros es su consulta. Cuando hay una consulta hay una receta y que nos diga, por supuesto, a toda la audiencia qué es hoy. Para todos nosotros, la consulta, la receta. La receta. Los factores que mencionábamos, que podemos modificar, hagámoslo. No consumamos tanto alcohol, no consumamos tanto cigarrillo. Si estamos en sobrepeso, hagamos el esfuerzo de poder bajar y hagamos un poco de ejercicio. Estos son lo básico, los factores básicos que podemos modificar. Y por otro lado, si tiene algún síntoma, si se ha usted relacionado con un factor de riesgo, por favor consulte, no tenga pena. Esto le puede salvar la vida a una consulta temprana. Listo, doctora. Ha sido un gusto siempre tenerla en nuestro programa. Esperamos que siempre El esté con gusto es mío. nosotros. Claro Encantado. que sí. A ustedes, Gracias. amigos televidentes, por favor, no se vaya de nuestro programa. Venimos con más. Vamos a hablar acerca de los expertos. Así es que, por favor, continúe con nosotros.